Continuaremos con el capítulo número 19 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama donde se cuenta la aventura del pastor enamorado con otros en verdad graciosos sucesos. Este capítulo comienza que ya después de un largo trayecto que se fueron de la casa de Don Diego, Don Quijote y Sancho se encontraron con dos clérigos y con dos labradores que iban en 4 bestias asnales, y bestias asnales son como caballos brutos. Entonces uno de ellos llevaba un lienzo de bocasi, que eso es como un lienzo de esos de los de pintura. Es que aquí nos describen que aquí cabe hacer la diferencia que los dos clérigos, los dos estudiantes, uno era licenciado y el otro era bachiller, ¿cierto? Entonces el estudiante traía como un portamanteo. En mi pie de página dice que un portamanteo es como con un asidero con 2 correas, que se utiliza generalmente para llevar la ropa. Bueno, en mi pie de página lo dan de manera más específica y dicen que es una maleta. Entonces aquí nos describen, o sea, como para no entrar en detalles en esto, nos describen qué trae él como en su maleta. Nos dicen que él trae un lienzo de bocasí verde envuelto, como le dicho mi compañera, un poco de grana blanca y 2 pares de medias de cordellate. Con respecto a eso, Steven, bocasí es tela de lino, grana es un tejido de gran calidad y cordellete es un tejido delgado de lana. Nuestro compañero Silva nos iba a contar qué traía el segundo estudiante. Sí, él traía 2 espadas de esgrimas y sus zapatos. Bueno, cabe decir algo aquí, y es que decía espada negra de esgrima. Eso quería decir que la espada era sin punta y sin filo, como pues sabemos que acostumbra la esgrima, que es simplemente con un pinchazo. También ellos tenían otras cosas, qué pena, pero las traían como por decir en un bolso. Entonces eso también dicen en el libro que eso también quería decir que venían desde cerca de una villa, las habían comprado. Pero eso eran los labradores, que creían que habían venido de una villa. Bueno, a mí me gustaría recalcar una parte que Silva había dicho con respecto a lo de las zapatillas. Zapatillas no se refiere a zapatos, zapatillas se refiere a la protección de la punta de la espada. Yo continuando con lo que estaba diciendo Silva, era que parecía que venían de una villa y iban hacia otra aldea. Y en ese momento fue cuando vieron a Don Quijote y se admiraron por las prendas que llevaba, que era pues las armas de caballero. Entonces ahí Don Quijote también se percató de ellos y los saludó. Pero para que se quedaran ahí a hablar con él, los motivó diciéndole que era un caballero y que buscaba aventuras por todo el mundo. Cabe decir algo ahí, Dani, y es que los estudiantes lo reconocen, el licenciado y el bachiller, pero los labradores quedan como que, ¿y este señor por qué trae como estas vestimentas? Pues, ellos, los estudiantes reconocían porque venían, como dice su nombre, de una universidad, por decirlo así. Entonces tenían más o menos conocimiento de lo que era un caballero y cómo se vestía. Los labradores no, entonces era como para hacer esa aclaración ahí. Y también, aparte de eso, pues con lo que dijo usted y Daniela, él les ofreció la compañía y como para obligarlos a andar con él, les comenzó a decir quién era él, ya que usted decía que los bachilleres no sabían quién. Y entonces él les dijo su oficio, su profesión, y les dijo que era un caballero andante que iba en busca de todas las aventuras por todas las partes del mundo. También les dijo cómo se llamaba, que su nombre era Don Quijote de la Mancha y que también se llamaba de nombre por apelativo el Caballero de los Leones. Es que lo que pasa es que cuando ellos se encuentran, ambos se sienten como muy impactados con la forma de ser del otro, porque tanto Don Quijote viéndolos a ellos como ellos viendo a Don Quijote, ahí mismo como que piensan, ¿este man qué? ¿Este man por qué está así como vestido tan raro y todo eso? Y entonces Don Quijote obviamente aprovecha, va y les habla, se presenta y comienza a decirle un montón de cosas, hasta le menciona que él es el Caballero de los Leones. Y eso es muy charro ahí porque pues él ya se cree que va a ser el más por enfrentarse a esos 2 leones. Entonces lo que pasa ahí es que ellos se sienten como tan confundidos con lo que Don Quijote les está diciendo, que relacionan esto como si les hablaran en griego o en jeringonza, que es un idioma desconocido. Entonces ahí dicen eso no es porque ellos hablen pues estos idiomas, sino porque ellos no entienden de lo que él les está hablando, de caballeros, de esa ropa y de todo eso. Lo que sí se dan cuenta es de que Don Quijote va en busca como de una nueva aventura. Entonces uno de ellos le dijo que si él no tenía un camino determinado o una aventura pues preparada, que se fuera con ellos y que iba a encontrar una de las mejores bodas y más ricas que hasta el día de hoy se habían celebrado.
A mí me gustaría recalcar, y es como aquí en este párrafo, en esta partecita, mencionan o el escritor relata y dicen que la flaqueza del cerebro de Don Quijote. Lo llaman así porque vean que estos estudiantes no le entendían a él mucho de lo que él hablaba. No, es al revés, los labradores no lo entendían. Ajá, y los estudiantes estudiantes. Pero Los los estudiantes son los que piensan que él tiene una flaqueza. Esa flaqueza de Ajá. cerebro. Sí. Pero entonces acá no me cabe en la mente como unas personas que son tan estudiadas dicen que un hombre que conoce de tanta historia tiene una flaqueza de cerebro. Pero es que lo que pasa es que Don Quijote no dio a Era la entender forma de todo su hablar. conocimiento, sino que solo dijo que era un caballero, lo que hacía y su nombre. Como para no ir pues diciendo lo de Dani, pues no irnos en detalles, simplemente que Quijote manejaba un lenguaje de caballero andante. Entonces Quijote tenía como la forma que hemos visto ya en todos los capítulos, como la forma estilizada de hablar y todo eso que La forma ni siquiera, arcaica. ajá, esas son las palabras. Entonces yo creo que eso es como lo que pasaba ahí. Entonces ya aquí continuando como con la historia, Bueno. aquí pues voy a hacer algo pequeño. Aquí llegan y le dicen esto a Don Quijote y Don Quijote quedó como asombrado. Él dijo como que, wow, eso es de algún príncipe. La boda o- más, ajá. porque dijeron que era la Porque boda más dijeron que era la boda rica. más rica de la Mancha, pero salen con algo muy charro y es que dicen que es un labrador. O sea, que es el labrador más rico, pero la palabra labrador nos hace imaginar como que es un porquero ahí como... Ah, sí, él dice que es el labrador más rico y que la chica es la labradora más hermosa que hayan visto. Pero Todos lo que los me hombres. hace Todos los pensar hombres, es sí. que es la primera vez que resaltan que una labradora es bonita, porque en todo el No. transcurso del libro van La chica no era labradoras. labradora. Sí, Sí, ahí dice. Sí, ahí dice. es el matrimonio de un Labrador labrador y y una una labradora. Ah. Y la- Y dicen el Es nombre. que, Adela, es Y que la muchacha se hace llamar por excelencia Quiteria la Hermosa. Y el hombre se llama Camacho el Rico. Ella tiene 18 años y él 22. Y también dicen que la gente piensa que él se está aprovechando de ella y que por eso es que se van a casar. Pero explican pues que eso no es así. que aquí explican que no es así porque, a ver, nos empiezan a contar como una historia de amor. ¿Por qué? Porque esta Quiteria estaba enamorada de Basilio y Basilio de Quiteria. Haciendo aclaraciones, Basilio vivía como unas 3 cuadras más que unas 3 o vivía al lado de Quiteria. Entonces ellos dos como desde niños siempre tuvieron como esa relación, todo, y se fueron enamorando. Ellos se fueron enamorando, pero el padre no permitió que Quiteria se casara con Basilio porque Basilio no tenía como los mismos recursos que tenía este Camacho. Entonces por eso es que se habla tanto de esto y se dice que Camacho se está aprovechando de Quiteria y todo esto porque en verdad no es una relación de amor sino de negocio. Y aunque también esto se preserva porque se menciona que Quiteria, a pesar de que es como una labradora, tiene como un linaje más alto que Camacho. En el libro se menciona que ella tiene como un prestigio más alto, entonces que como para conservar el nombre, el papá la hace casar. Pero es que con igual, miren, ahí Basilio. faltaba decir eso porque no entiendo esa parte de que digan que él se aprovecha de ella sabiendo que él es el que tiene el dinero. Ella es solo bonita, él es el que tiene pues supuestamente Pero ella la también Porque plata de las está más como tiernas. colaborando con... Entonces, con papá. aunque sea pues algo arreglado por conveniencia y todo eso, pues eso como que no me cuadraba porque decían que él era el que se estaba aprovechando de ella y debería ser al contrario, ella de él porque él era el que tenía plata. Bueno. Pero ahí pues lo explican, que es por el linaje. Acá también dicen en una partecita muy importante y es que se menciona una historia de amor. Y es la historia de amor de este Pirámono y Tisbe. Esta historia yo la conté en un capítulo anterior, no le voy a hacer un paréntesis, solamente que dicen que se relata esta historia porque dicen que el amor entre esta Quiteria y Basilio fue creciendo desde muy pequeños, que los dos se habían enamorado desde tan jóvenes que ninguno cree que ellos dos no merecían estar juntos en la adultez. Además porque Basilio no era una persona adinerada como este Camacho. Pero a pesar de que Camacho era adinerado, no tenía las habilidades que Basilio tenía. Porque aquí resaltan unas habilidades, pues, como de la naturaleza que tenía él. Era, pues, para describirlo mejor, voy a leer esta parte. Era el más ágil mancebo que conocemos, gran tirador de barra, luchador extremado y gran jugador de pelota. Corre como un gramo, salta más que una cabra, y birla a los lobos como por encantamento. Canta como una calandria y toca una guitarra que le hace hablar y sobre todo juega una espada como el más pintado. Entonces podemos ver que a pesar
a pesar de que no tenía como tantos recursos y tanto dinero para sostener el prestigio que el padre de esta Quiteria quería, tenía demasiadas cualidades, gracias, tenía como demasiadas cualidades como para complementarse, entonces no estaba como tan desproporcionado para ser el esposo de esta Quiteria. Y esto lo dice Don Quijote. Vea que Don Quijote, al escuchar cada una de estas cualidades que le mencionaron a Basilio, él dice que él puede ser mancebo, él puede desposar a Quiteria, y que hasta puede desposar a la reina de Ginebra. Pero él dice esto es por la última parte cuando mencionan las espadas. Él dice como que no, ya con esto se merece el mundo entero solamente porque sabe de espadas y porque sabe manejarlas. Entonces Sancho Panza dice ahí una expresión que es a mi mujer con eso, y también menciona un refrán que es cada oveja con su pareja, porque él habla de una igualdad que se tiene que cumplir cuando dos personas se van a casar. Entonces es como que si él no la merece a ella, pues no pueden estar juntos, o que si no son si no están como en el mismo nivel, no, pues que no tienen que hacer nada juntos. Entonces él dice que lo que él quiere es que ese buen Basilio se case con la señora Quiteria. Pero también él dice eso, lo de la oveja con su pareja, porque la mujer, ¿se acuerdan que cosas pasadas, la mujer quería que la hija se casara con alguien igual a ella? Entonces él también está haciendo la referencia de que la mujer de él pensaba era que Y pareja. aquí él dice algo, que molesta demasiado a Don Quijote. Él aquí lo que dice es que pues como quieren estar ellos dos, Quijote piensa que él lo está diciendo a forma de desautorizar a los padres. Y Quijote aquí echa como un parlamento sobre por qué los padres deben de tener como autoridad ante los hijos. Y él, como en un resumen, por decirlo así, los padres escogen y eso solamente mencionan a las hijas, conste, pues no mencionan nada de los varones, de que los varones se tienen que casar porque dicen los padres. Entonces mencionan que muchas veces las mujeres las ayudan a casarse o las casan con las personas porque el amor ciega. O sea, el amor no razona a la hora de ver como su bienestar, de ver como su vida futura. Y también hay una parte que dice que el amor peligra en errar, o sea que es muy probable que se equivoquen en esas decisiones, porque en ese entonces no se tomaban el tiempo de conocerse así, sino que era directamente ya, me casé con ella. Entonces dicen que la mujer, más que todo siempre, o sea, si se dejaba la elección de la mujer que se casara, ella iba a elegir al primero que pasara por la calle, al primer borracho que encontrara, o a la primera persona con la que viera, y que eso no debería ser así, porque ellos lo hacían, era como un bien de la mujer en ese entonces. Entonces, después de todo el parlamento que hizo Don Quijote, el estudiante bachiller le dijo que después de que Basilio supo que Quiteria se iba a casar con Camacho, dicen que nunca más lo volvieron a ver reír, que siempre se mantenía triste, hablando en el solo, que ahora comía muy poco, dormía muy poquito, y que si comía solo frutas, y que si dormía era sobre un campo, pero que la tierra era muy dura y que se tiraba ahí como un animal, y que a veces miraba al cielo y que parecía como una estatua vestida. También me gustaría recalcar que ahí dicen que no solamente triste, sino también pensativo. Se la pasaba pensando sobre qué pudo haber pasado si él estuviera con su hermosa y enamorada Quiteria. Pero cabe recalcar que el licenciado le dio esta explicación a Don Quijote porque él le hizo muchos comentarios sobre la historia y le pareció muy interesante. Sí, porque Quijote le había dicho que sí, pues como para no continuar con eso y no dañar la historia, que sí quería agregarle como algo más a la historia, o que ese era el fin. Y pues ya continuando con lo que hizo el bachiller, dándole fin a la historia, es que si Basilio escuchara el sí de la hermosa Quiteria, diciéndole sí a Camacho de que se iba a casar con él, este iba a ser la condena de su muerte. Aquí entonces interviene Sancho y nos dice que Dios hará lo mejor, que Dios sabrá como su camino, qué hacer y en todo esto. Bueno, entonces en este momento Sancho mete la cucharada y dice que Dios sí supo hacerlo bien, porque dice que Dios le da medicina al que tiene llaga, porque él dice que aunque este Basilio se encuentre de esta manera, casi muerto, porque no tiene el amor de Quiteria, Dios lo va a saber ayudar.
Entonces acá esto lo tomo yo como un refrán donde dice, nadie sabe lo que está por venir. Entonces acá me gustaría abrir un paréntesis y cerrarlo ahora mismo, de que Sancho es una persona que sabe mucho, pues que cree mucho en Dios, y esa fama, ese gran prestigio, esa gran admiración que tiene él por Dios, la recalca en cada una de las palabras que él dice en esta parte. Específicamente diciendo que es un cristiano vivo. Eso ahí me tenía... Aquí algo muy interesante que dice es que él recalca que Quiteria quería de buen corazón y de buena voluntad a Basilio. Y él dice un refrán ahí. Ay, ese refrán no es como un refrán, Pero pero no sí es como un refrán, pero es como una No, es un refrán, sino semi-reflexión. que- sí, es muy Quijote dice chistoso, que ¿verdad? es un refrán. Es que dices que él ha oído de que el amor hace oro al cobre, a la pobreza riqueza y a la lagaña perla. Ah, no, yo me refería a que por ventura habrá quien se alabe que tiene echado un clavo a la rodaja de la fortuna. Ah, Que también. mi pie página pues más específicamente significa alguien que pueda pavonearse de haber parado la rueda de la fortuna. Entonces él dice acá que él, en el sí y el no de esta Quiteria no pone ni siquiera un alfiler. Porque como que el amor puede más, entonces que él no le daría tan duro como a Basilio, de que ella no pudiera decir no ante la propuesta de matrimonio de Camacho. En esta parte a mí me da mucha risa porque Don Quijote se enoja mucho con Sancho por meter cuentos y refranes, que el único que lo va a seguir va a ser Judas, y ahí le recalca que por qué mete clavos ni rodajas y otra cosa si no sabe nada de eso. Pero él también lo trata mismo ahí, es que animal, que... Pues le dice que sea maldito, y cuando él le dice que sobre lo de Judas, que va a ser el mismo Judas que te lleves, porque en mi pie de página dice que Judas está en el infierno, entonces que por los refranes que dice Sancho puede ir al infierno. Entonces Sancho le responde, oh, pues si no me entiende, pues está bien, yo me entiendo solo, además usted es un fiscal de mis refranes. Entonces Quijote le dice que no se dice fiscal, y que porque él es un proveedor de buen lenguaje y que por eso él siempre lo corrige, que ojalá Dios no lo confunda. Y Sancho también le dice ahí que pues que como que no lo critique porque él no estudió, porque él no vivió Que en él la no se ha corte. criado en la Ajá, corte. que él no vivió en la corte, que él no estudió en Salamanca, entonces como que no lo criticara ahí. Y ahí lo que el licenciado le responde es hasta muy interesante, porque él le dice que eso no justifica que no sepa hablar bien, que pudo haber nacido como en la peor ciudad de todas y que el lenguaje y la elegancia se deben mantener, así usted no sea preparada, así no sea estudiado, que eso es algo con lo que uno aprende, Ajá. no con lo que uno pues se nace así como un regalo, no, que eso, cada cual lo aprende y que lo puede aplicar cualquiera. Aquí Sancho hace una comparación entre el sayagués o que hable como el toledano, y en mi pie de página dice algo sobre esto. Entonces dice, el sayagués, dialecto del Sayago entre Zamora y Salamanca, era el lenguaje convencionalmente atribuido a los rústicos, mientras que el toledano se tenía por modelo de lenguaje elegante, o sea, pulida. ¿Qué vas a decir, Dani? Pues aclarando lo que dijo Meli de referencia a una ciudad que muy mala que fuese no sepa hablar, es Majalaonda. Bueno, a mí me gustaría abrir un paréntesis, discúlpenme por favor, y es cuando mencionan Zocodover. Zocodover es una plaza de ciudad de España, de Toledo. Ya podemos continuar con la historia. Es que aquí en esta parte mencionan como Ajá. bastantes ciudades entre cuál habla mejor y cuál no. Ajá. Es como dando ejemplos del idioma que se podía tener como en cada uno. Y también cuando habla lo que usted dijo de Socoder, también dice que hay tenerías, que es donde también se curten las pieles, es un taller. Bueno, entonces ahí el bachiller le continúa diciendo que, al licenciado, perdón, le continúa diciendo que la discreción es la gramática del buen lenguaje. Mejor dicho, que si no sabe hablar, quédese callado. Porque, o sea, no hay que ensuciar el lenguaje con malas palabras. Y con malas palabras no me refiero a insultos, sino a no apropiarse del lenguaje en sí. Creo que a esto hacía como referencia el licenciado. Y aquí menciona algo que en sus estudios de cánones en Salamanca, y que se picaba algo, o sea, que sacaba como a exaltar eso. Pues que se exaltaba como en que era como el mejor en eso, por decirlo así, en los estudios de gramática, de hablar como con palabras claras, llanas y significantes.
Pero entonces aquí mete la cuchara el estudiante y le dice: si no se picara más de saber menear las negras que lleváis que la lengua. Esto en mi pie de página significa: si no presumierais de manejar mejor las espadas que la lengua. Como Y ahí, en ese momento fue cuando el licenciado le dice que se equivocó, que no apoya la opinión que él tiene de que la espada es vana. Pero, o sea, él aquí dice esto es porque, o sea, le dice que si no se pusiera a hablar más de las negras que de la lengua, no hubiera quedado, o sea, hubiera quedado primero en licencias y no de último. Y me parece muy Y eso es interesante como un insulto para él. que no lo recalcara Don Quijote, sino que lo recalcara El bachiller. licenciado. No, el El licenciado, bachiller fue el ajá. que arruinó con esa opinión y el licenciado fue el que se la recalcó. Entonces aquí el licenciado se indigna y prácticamente es como que, para mí no es opinión sino una verdad asentada, literalmente dice eso. Y le dice: si quiere que yo le muestre con la experiencia, o sea, con lo que yo traigo, con las espadas que vos traéis, te muestro mi experiencia ante la esgrima. Y en estos tiempos también se menciona que la esgrima en esos tiempos se tenía la duda de si era una ciencia o no. Eso no es un deporte. Pues sí, pero es que... Ahora es conocido como un deporte, pero lo que quiere decir que en el libro creían antes que eso era una ciencia y no un deporte como lo conocemos hoy en día. Pero, ¿de espada de esgrima o esgrima sola? Porque cuando dice espada de esgrima, eso que no tiene punta. Pero no, o sea, la esgrima Es que la como tal. esgrima es el deporte. La esgrima es como el deporte de pues, las espaditas. De Sino la que película Juego de antes se Gemelos. consideraba como una ciencia. ¿Por qué una ciencia? Porque a pesar de que manejaban espadas, las espadas no tenían ni filo ni punta. Entonces era como el arte de aprender a defenderse, pero de una manera pasiva, ¿cierto? Y elegante también. Ajá. Entonces lo que Entonces le por eso era responde- como una ciencia. Bueno. Lo que le responde es que con espadas no se mete. Bueno, Muchachos, entonces... esperad un momentico. En esta parte lo que está hablando Steven, Dani y Silva es que pasa algo muy raro y es que cuando hablan mencionan a dos personajes que antes no nos habían dicho. Y uno de ellos es Corchuelo y el otro dicen que es el diestro. Entonces cada que terminan la oración mencionan a estos dos, pero nosotros no sabemos quiénes son ellos. Pero hay que recordar que Corchuelo es el apellido del papá de Aldo San Lorenzo. Entonces eso pues no sabemos si tiene que ver o si los bachilleres y los estudiantes y los que venían se llamaban así o por qué ahí meten como esos dos nombres así como de la nada. Esos no podrían ser los dos labradores que los acompañaban, porque miren que ellos no han hablado ni han aparecido en Es lo que sí, Es que, pues se supone, pues yo creo que las personas Corchuelo y Diestro son como los dos labradores. Yo no creo Y- que sean tanto los bachilleres, porque a mí me parece que ellos han hablado de manera muy sofisticada y estos hombres no lo han hecho de manera tan sofisticada como los bachilleres. Aquí cabe decir que Corchuelo alaba a la esgrima, pero este diestro como que o sea, no es como que la insulte, pero dice que no le parece como tan prestigiosa. ¿Por qué? Porque, o sea, él dice que en eso de volver o no las espadas no me meto. Porque a pesar de que no tuvieran como punta y filo, en cualquier momento pudiera llegar y darle como un flechazo y ahí quedar como muerto. Entonces él decía que él en eso no se metía y que no le parecía como tan prestigioso. Y ahí Quijote dice que eso no debe de ser así, que porque él quería ser el maestro de esa esgrima y el juez de esa cuestión. Entonces, Corchuelo, Entonces aquí pues como nos iba a contar Silva que Corchuelo suelta, pues tira la espada al piso y Don Quijote dice que él quiere ser el maestro de la esgrima y el juez de la averiguada cuestión. Bueno, siguiendo con el capítulo, Corchuelo ahí fue donde replicó que él esperaba ver y hacer las estrellas a mediodía con su destreza moderna y desafiante. De acuerdo con lo que vimos, hay algo muy importante en mi pie de página, que se da a que en los primeros años del siglo XVII fueron muy vivas las polémicas en torno a la esgrima. Podía ser considerada una ciencia exacta, ya que cercana a la geometría. Bueno, entonces este Corchuelo estaba un poco cansado y llegó Sancho a él. Entonces Sancho le dijo que tomara un consejo que él le iba a dar, y era que no desafiara a nadie en esgrima, sino que en vez de desafiarlo, que luchara
o tirar la barra. Ajá, que porque él ya tenía fuerza para... que porque él tenía edad y la y fuerza para ello. hacerlo. Entonces, pues a mí me parece muy raro lo que le dice Sancho. Entonces también le dice que esto a quien llaman diestro he oído decir que maten una punta de una espada por el ojo de una aguja. O sea, esta parte casi no me da a aclarar qué le quiere decir Sancho. O sea, que en vez de ir a pelear y hacer esas cosas, vaya y no discuta con el diestro. ¿Por qué? No, pues yo creo que este no es el significado en sí, sino que aquí pues hablándolo ya todos, pues concluimos que hace referencia como que enfrentarse a un diestro sería como una muerte inmediata para él en la esgrima, a pesar de que era una espada, pues una espada negra. Entonces, pues, o sea, que tenían tanta precisión, tanta perfección a la hora de practicar esta ciencia, que iba a ser prácticamente atroz enfrentarse a ellos. Yo creo que Sancho le dio un buen consejo, porque después de que Corchuelo escuchó esto que le dijo Sancho, él decidió ir donde su licenciado y abrazarlo, y quedaron como grandes amigos que siempre han sido. Entonces, ya lo que faltaba de camino, el licenciado les empezó a contar sobre las excelencias de la espada, dándoles demostraciones con figuras y también demostraciones con la matemática. Y todos quedaron como asombrados por la bondad y la ciencia de Corchuelo. Ya después estaba anocheciendo y antes que llegaran al pueblo habían un montón de estrellas. Y asimismo oyeron unos sonidos suaves de unos instrumentos, que eran las flautas, los tamborinos, los salterios, los abogues, los panderos y las sonajas. Cuando llegaron a ese lugar había un árbol que estaba lleno de lucecitas, y el viento pues no las tumbaba porque las hojas no se movían. También los músicos eran los regocijadores de la boda, ya que eran de diversas cuadrillas. Entonces este sitio era todo como alegría y saltando el contexto. Y muchos andaban en levantar andamios. Entonces ahí empezaron las representaciones de las danzas y Don Quijote no quiso entrar al lugar porque decía que eso no era de caballeros andantes, que era mejor dormir en los prados y en las florestas y no en los poblados. Pero así fuera de... Antes de esto cabe aclarar que estas danzas y representaciones eran por la boda de Camacho el Rico. Camacho y las exequias de Basilio. Ajá. Pues era como una conmemoración a algo tan grande como fue esta boda de los dos labradores. Y aquí al final, pues como diciendo esto con la compañera Valentina, es que la razón por la que Don Quijote pues no quería dormir ahí era porque no era de caballeros andantes, y esto a Sancho le trajo un recuerdo de cuando durmieron en la casa de Don Diego, que pasar como de tener estas comodidades a dormir en el suelo y en la tierra, pues sabiendo que estaban en un lugar tan prestigioso. Entonces para esto fue triste para Sancho. Y también porque pudo haber tenido otra vez esa comodidad y Quijote no quiso. Y a mí me parece que... Aquí en el libro como lo resaltan de que este Sancho no, o sea, que Quijote se desvió sin la voluntad de Sancho. A mí me genera mucha risa este capítulo, es algo porque, y toda esta segunda parte, porque yo creo que en esta segunda parte es donde Quijote ha tenido las mayores comodidades y no las ha aprovechado, porque vea la situación de Don Diego y ahora esta situación, porque van a ir a donde dos labradores que son demasiado de ricos, y además en una boda siempre hay comida y trago para todo, y yo creo que Sancho está ahora esperando esta oportunidad para poder comer bien desde la casa de Don Diego. Y yo creo que aquí damos por terminado el capítulo número 19 de la segunda parte del Quijote de la Mancha.